Muy bien, contentos hermanos esta noche. Qué bueno que hemos venido para aprender de la palabra de Dios esta noche. Uno de los temas, hermanos, trascendentales en la palabra de Dios es el tema del Espíritu Santo. Un tema maravilloso, un tema precioso, un tema que lo vemos desde el principio de la obra de la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver fluir al Espíritu Santo en todas las páginas de la Biblia, regenerando, obrando, hablando, testificando, guiando, consolando, redarguyendo de pecado, convenciendo. Entonces, el Espíritu Santo es uno de los temas que cada uno de nosotros debemos de tener bien familiarizados en nuestra vida espiritual como creyentes. La pregunta sería, para comenzar esta noche con nuestro estudio, por ejemplo, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? No qué es, porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Por eso la pregunta no debe de ser ¿qué es el Espíritu Santo?, sino ¿quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo no es una fuerza mística, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, que el Espíritu Santo no es un factor como un motor que mueve el universo. El Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo, según la palabra de Dios, es Dios mismo. Por eso la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Hay muchos conceptos erróneos, hermanos, en cuanto al Espíritu Santo, sobre todo en cuanto a la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo, como dije antes, como un misticismo, como una fuerza mística. Otros orientan al Espíritu Santo, como dije antes, como una fuerza activa. Otros llegan a pensar que el Espíritu Santo es el poder impersonal que Dios pone a disposición de los seguidores de Cristo, que está ahí pero es impersonal y que solamente está ahí como algo que nos da fuerza y valor para seguir la vida cristiana. Hermanos, dicho de una manera sencilla, de una manera práctica, sin ir a tantas definiciones teológicas y de confusiones, el Espíritu Santo, sencillamente, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Es un ser con una mente, con emociones, con voluntad, con sentimientos, con pensamientos. El Espíritu Santo tiene todos los atributos de una persona y Dios es un Dios personal. El Espíritu Santo es un Dios personal. Jesucristo es un Dios personal. Hermanos, el Espíritu Santo lo vemos, por ejemplo, para clarificar bien esto de que el Espíritu Santo es Dios. Ustedes van a recordar en Hechos capítulo 5, y vamos a la Biblia esta noche, para demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Porque hay opiniones, hay religiones, hay sectas que llegan a considerar que el Espíritu Santo es algo impersonal, es una fuerza activa, es algo pero demasiado místico que cae sobre la vida de un creyente, cuando debemos darnos cuenta que el Espíritu Santo, simple y sencillamente el Espíritu Santo es Dios. Miren lo que dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios esta noche. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y todos sabemos esta historia cuando Ananías y Zafira, se recuerdan que venden la propiedad y estaban en esa época que los que tenían propiedades lo vendían y a los que Dios ponía en su corazón lo traían a los pies de los apóstoles para que eso fuera distribuido entre los hermanos necesitados. Entonces Ananías y Zafira tenían una propiedad y ellos pusieron en su corazón vender la propiedad y dar el dinero de esa propiedad a Dios. Pero ¿qué pasó? Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y note usted esta palabra: para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Y qué dijo el apóstol Pedro?
no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Y en el versículo anterior, ¿qué fue lo que leímos en el versículo anterior? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y en el contexto del versículo 4, Dios a través del apóstol Pedro está definiendo que el Espíritu Santo es Dios, porque no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. En el versículo 3 dice que mintió al Espíritu Santo, pero en el versículo 4 nos da el contexto de que no mintió a los hombres, sino ¿a quién? Mintió a Dios. Así que, hermanos, definimos que el Espíritu Santo es una clara, en este pasaje es una clara revelación de que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, qué maravilloso es que el Espíritu Santo no es un objeto, no es una cosa. Que el Espíritu Santo es nuestro Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces no hemos enseñado, no hemos entendido, no hemos explicado o no hemos explorado la Escritura para entender que si el Espíritu Santo es Dios, también debemos pedir al Espíritu Santo. Le cantamos al Espíritu Santo, adoramos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Esto no sé si puede confundir a alguien, pero cuando hablamos de adorar al Espíritu Santo, ¿acaso no es Dios? ¿Acaso Jesús no es Dios? ¿Acaso el Padre no es Dios? Pero claro, nos vamos más ¿a quién? A Jesús, a Jesús, a Jesús. Y no estamos subestimando ni al Espíritu Santo ni al Padre, pero Cristo merece toda la honra y toda la adoración. Es más, en el Evangelio de Juan, la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba para glorificarlo a Él. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, el Hijo glorifica al Padre, glorifica a Dios, pero esto de la Trinidad es un concepto, hermanos, que no podemos entender con nuestra mente, pero en la Biblia está escrito que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses. Porque hay quienes dicen, no, los cristianos evangélicos, lo único bueno que tienen de los católicos es que creen en la Trinidad. Porque los católicos creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y algunos dicen que tanto ellos como nosotros entonces somos politeístas porque creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. No es que hayan tres dioses, es que hay un solo Dios manifestado en tres personas, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Pero hemos comprobado esta noche que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y es lo que dice el apóstol Pedro esta noche. Yendo un poquito más adelante, nos damos cuenta que también el Espíritu Santo posee los atributos o las características de Dios. Si el Espíritu Santo es Dios como Dios Padre, debemos entender que también el Espíritu Santo como Dios posee los atributos y las características de Dios. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios Padre es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todas partes. Cuando leemos el Salmo 139, y quiero que vayan conmigo, versículos 7 al 9, veamos cómo el Espíritu Santo posee como Dios esta maravillosa cualidad o atributo o característica también acerca de Dios. Miren cómo se pregunta el salmista David. Dice la Biblia, ¿a dónde me iré de quién? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es un atributo que nos habla, hermanos, precisamente de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿Satanás está en todas partes? ¿Es omnisciente Satanás? No. Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe todo. No es omnisciente, no es omnipresente. Satanás, la única manera en que puede estar en diferentes lugares es a través de sus demonios, pero no porque sea omnisciente, sino porque sus demonios, como dice la Biblia,
están regados en las huestes celestiales y se manifiesta en diferentes lugares a través de sus demonios. Pero Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Y aquí el Espíritu Santo, como Dios, es omnipresente. Y David está diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira el versículo 8. Dice la Biblia: si subiere a los cielos. Hablando de Satanás, ¿él puede conocer el futuro? Satanás no puede conocer el futuro. ¿Cómo es entonces que dicen que los adivinos adivinan el futuro? Porque son manejados por Satanás. Por un lado, ellos dicen adivinar el futuro, pero si ustedes se fijan, hermanos, nada de lo que ellos dicen sale verdad. Y si saliera verdad, no es que sea verdad, son coincidencias o casualidades. Si todo el mundo siguiera los consejos, por ejemplo, de los que leen las cartas, el horóscopo, esos niños prodigios que salen en televisión y todo eso, y que te dicen el número de la lotería, imagínense, ¿por qué no se lo aplican para ellos y serían multimillonarios y dejarían de estar perdiendo su tiempo en la televisión y engañando a través de las líneas telefónicas? Entonces, una cosa es lo que ellos puedan decir y otra cosa es lo que se pueda comprobar y lo que la Biblia puede decir. Por ejemplo, ¿por qué Dios condena la adivinación? ¿Por qué Dios condena la brujería? ¿Por qué Dios condena los medios espiritistas? Precisamente porque son medios nada más satánicos. Pero que conozcan el futuro, no. Por ejemplo, cuando con eso del horóscopo, los de Cáncer, Géminis y todo eso, y que tienen relación con los astros y las estrellas y todo eso, ellos le avientan a términos generales. Y somos millones de personas que hemos nacido en junio, bueno, en todos los meses del año, y a cualquiera se le cae algo de lo que están diciendo y ya piensan que eso lo toman como una verdad. Recordemos también un principio que el apóstol Pablo nos dice en la Biblia, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza nada más como ángel de luz. Vayamos al versículo 8. Dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, la cualidad del Espíritu Santo como Dios es que Él es omnipresente. Dios está, hermanos, en todos los lugares. Ahora, no solamente, hermanos, es omnipresente, sino también es omnisciente, que es totalmente diferente a lo que decimos de Satanás. Satanás no es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Significa todo conocimiento. Omnipresente significa que Él está en todas partes, pero omnisciente significa que Él conoce todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Jeremías capítulo 17? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Él conoce todas las cosas. Conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Él sí es omnisciente. Si Satanás conociera el futuro, mis queridos hermanos, entonces sería otro Dios. Satanás no es un Dios. Y si es un Dios como lo describe Pablo en Corintios, con D minúscula, en donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vean la luz del Evangelio. En ese sentido es un Dios, pero no es un Dios omnisciente ni es un Dios omnipresente. Cuando vamos a 1 de Corintios, en el versículo 2, versículo 10,